Primero, Zapatero. Para preparar el informe que vamos a presentar sobre la 79 Asamblea General de la ONU. Primero, Zapatero lanzó la conquista a las instituciones internacionales y nunca mejor dicho, en la ONU, invadir la ONU. ¿Cómo fue? La decisión de crear una alianza de civilizaciones no quiere decir otra cosa que la alianza de Occidente con el mundo árabe, desde la izquierda, desde el socialcomunismo, una alianza con el mundo árabe que lideraba en su tiempo los casos de terrorismo. Estamos en la época del ISIS, estamos en la época del terrorismo internacional, las Torres Gemelas, atentado de las Torres Gemelas y todo esto. Y Zapatero es el primer presidente que fomenta introducir sigilosamente en la ONU este acercamiento de Occidente hacia el mundo árabe, incluido el mundo reaccionario árabe. ¿A través de qué institución? Instituye y lo mete directamente en la ONU, utilizando su puesto de presidente de gobierno, introduce en nombre del Grupo de Puebla, que no solamente lo hace en favor de él, de su visión del mundo, su cosmogonía, pues lo hace también en nombre del bloque comunista, el Grupo de Puebla. Crea la primera institución en este sentido, que era la Alianza de Civilizaciones. Muy poco se habla de esto ahora, pero ya está ahí. Fue el primer paso para colonizar las Naciones Unidas. El segundo tema que aborda Zapatero para colonizar la ONU era mandar a Naciones Unidas a su ministra de igualdad, abanderando el feminismo español, y lo introdujo en Naciones Unidas para seguir colonizando ideológicamente la causa llamada feminista. Pero no, la cosa no iba por ahí. La cosa no iba por defender el feminismo. La cosa iba para preparar el asalto a la natura. Asalto a la natura contra la propia ONU, porque todo lo que se refiere a hombres y mujeres eran bien definidas, son bien definidas en los derechos humanos. Pero el ataque directo a la ONU es introducir la confusión de lo que entendemos hoy en día como género. El asalto era
violar los derechos humanos, que no entienden de sexos, sino que derechos humanos, es decir, son igualmente humanos, seres humanos, hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Pero lo que introduce Zapatero a través de Pajín, su ministra, empieza a introducir confusionismo en la concepción diferencial entre el hombre y la mujer dentro de la propia ONU. Y la ONU ni mutarse. Entonces, estos dos temas se han venido acreciendo hasta ahora que está Sánchez. Estos dos temas en Sánchez se han visto incrementados en los últimos 6 años a través de la colaboración a distancia, no lo sé, pero los grupos terroristas islamistas están más bien apoyando y felicitando la política de Pedro Sánchez que cualquier, lo hemos visto, no lo digo yo, las manifestaciones que ha habido todo el mundo, orquestadas por el mundo árabe y islámica, apoyando Zapatero, Yolanda Díaz, el sector socialcomunismo, apoyando la causa reaccionaria árabe. Esto jamás hemos visto una cosa igual. Nunca hemos visto una cosa igual. Frente a esto, la pasividad, la ingenuidad del sector democrático, la ingenuidad, han ido entrando poquito a poco, y parecía que nada, que es la táctica que tiene el señor Pedro Sánchez. Bien, vamos a ver, la cosa ha ido tan lejos como que ha habido un primer intento de esta invasión de Zapatero y de Pedro Sánchez a las instituciones internacionales, que el primer intento ha sido intentar aprobar la integración en la ONU de un Estado medio pacífico y medio terrorista. Es decir, en las condiciones, la gente que decía que no es el momento de hablar de la integración de Palestina en la ONU, que es un tema muy importante abordar, si que la ONU se va a convertir en una institución terrorista, porque integrar a Palestina con Hamas dentro es decir que la ONU desaparece como garante de la paz en el mundo. La historia nos dirá. La historia nos dirá. Como se descuide esto que nosotros estamos advirtiendo, ocurrirá como siempre. Cuando ocurra lo que yo preveo, no digan que no ha sido hablado. ¿De acuerdo? Un Estado palestino que tiene que existir. Estamos totalmente de acuerdo. Pero, igual que intentó hacer Yasser Arafat, que era el líder de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, era una organización armada,
¿Mm? Pero Yasser Arafat en sus últimos momentos adoptó la postura del diálogo que favoreció que pudiésemos plantear la solución de 2 estados. Hoy no es así. Hoy no es así. Jamás no está por el diálogo. No está por el diálogo. Entonces ya causa una diferencia entre la postura de Yasser Arafat, que estaba a punto de llegar a la solución de 2 estados, pues, pero hubo una serie de atentados, incluso primeros ministros de Israel, que fueron asesinados, y eso fue minando un poco el proceso de la solución de 2 estados, ¿no? Bien, en cualquier caso, el problema aquí es introducir un Estado palestino apoyado por un grupo terrorista. Y no sé si fusionado con grupos terroristas. Esto es similar a lo que Zapatero intentó hacer con la creación de aquella organización que introdujo en la ONU, ¿no? La Alianza de Civilizaciones, ¿vale? A mí se me quedó en el tintero preguntarle a Zapatero si África está considerado como un continente con una civilización propia. La Alianza de Civilizaciones no afectó a África, no contemplaba a África, con lo cual corrobora la idea de que la Alianza de Civilizaciones era basada para intentar calmar hacia la izquierda socialcomunista la ira del mundo árabe reaccionaria. Bien, esta es la primera aproximación a la introducción de la Asamblea General a través de la cumbre de el futuro que se ha celebrado en New York. Normalmente no ha sido nada comparable a las demás cumbres de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hemos visto intervenciones dispares, unos que están totalmente en contra de la deriva del socialcomunismo, invadiendo a Naciones Unidas. Se ve por las intervenciones de la cumbre del futuro, el copresidente de la mesa, el presidente, el jefe de gobierno de Jamaica, que intentó decir, no intentó, es que lo dijo, cito, el gobierno de Jamaica está decidido a participar en un proceso progresista, cuidado, participar en un proceso progresista de reforma utilizando la ciencia y los datos como herramientas para informar de nuestras decisiones e ideas a largo plazo. Es decir, el progresismo, tal como el Grupo de Puebla, está trabajando arduamente, continuando con la invasión de las instituciones internacionales. Ya he citado Zapatero, siguiendo con Pedro Sánchez, ya lo veremos muy pronto, en la misma intervención del 79
Asamblea General de la ONU, veremos que está en línea con esto. Pues, esto es el asalto a Naciones Unidas que se está fraguando en el mundo entero a través de la invasión social comunista de las Naciones Unidas. Esto se caracteriza por grandes ausencias. La sociedad civil. La sociedad civil debería haber tenido un protagonismo central en esta cumbre tan polémica. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad civil? Porque las últimas actuaciones de las Naciones Unidas están movidas por una agenda 2030 en el que los grandes perdedores, y de hecho se habla de la agenda 2030 con la boca pequeña, porque Naciones Unidas no se atreve a hablar en lo profundo de las consecuencias de la Agenda 2030 porque está llena de fracasos sonantes. Fracasos sonantes. Empezando porque el fracaso más sonante de la Agenda 2030 parte de dos objetivos. Dos objetivos de la Agenda 2030 son claves para determinar que esta agenda ha fracasado. Ha fracasado. Primer objetivo. El objetivo 8. El objetivo 3. Lo diré mejor. El objetivo número 3. Salud y bienestar. En su meta 8, la Agenda 2030 preveía que en 2030 todos los países deberían haber implementado, terminado de implementar la cobertura sanitaria universal. Esto no lo he inventado yo. Esto lo dice la Agenda 2030. Objetivo 3. Salud y bienestar. Meta 8. Es decir, 3.8. Cobertura sanitaria universal. La agenda se aprobó en septiembre del 2015. Hasta 2020, cuando estalla el COVID, habían pasado 5 años. 5 años. Y no se había implementado el objetivo 3.8. Cobertura sanitaria universal. Lo cual nos hubiera permitido siquiera coordinar bien, detectar a tiempo, tomar medidas cada país para poder minimizar el impacto nefasto que nos ha costado, grosso modo, más de 7 millones de gente fallecida por causa del COVID en el mundo entero. Primer fracaso. Primer fracaso. Segundo fracaso. La cooperación internacional, que ha sido afeada
violada descaradamente con la antigua cooperación bilateral entre el sector público y el sector privado o financiero. La vieja cooperación que la Agenda 2030 vino a quitar. Es decir, el objetivo número 17.17, es decir, el objetivo 17 de la Agenda 2030, en su meta 17 también, estipula que la antigua cooperación que tan nefasta resultó ser entre el sector público y manguneando con el sector financiero, que llegó hasta el endeudamiento del tercer mundo, seguimos pagando aquella aberración, aquella cooperación bilateral. Pues cuando surge la agenda, Agenda 2030, hay un objetivo que es el 17.17 que acabo de citar, que dice: esta antigua cooperación debería ser transformada en cooperación triangular. Cooperación triangular, de la que tuve el privilegio que tuve que pagar mi asistencia. Invitación de la Asamblea General por parte del anterior presidente de la Asamblea General de la ONU y asistencia a la Conferencia Internacional de Bapá en Argentina, donde se abordó el tema de la cooperación triangular, es decir, incorporar a la sociedad civil dentro de la gestión de los países. Esto también ha sido un fracaso a causa del COVID. ¿Por qué? Porque habéis visto que todos los países han arrinconado a la sociedad civil y los han confinado unos, otros han pasado totalmente dejándoles a su libre albedrío durante, ni siquiera los han cuidado. Primero. Segundo, que han contribuido, la mayoría de los países han contribuido a que esta gestión binomial, sector público y sector privado, en la ocurrencia, las farmacéuticas, durante el COVID, las farmacéuticas pertenecen al sector privado. Cuidado, porque yo no hablo por hablar. Pertenecen al sector financiero, a los sectores que trabajan para ganar dinero. Entre ellas, las farmacéuticas. ¿De acuerdo? Bien, los grandes contratos con las farmacéuticas han sido gestionados por el sector público y sus organizaciones, tanto nacionales como multinacionales, como es la Unión Europea y como es la propia ONU. Han abandonado el objetivo 17.17 y han vuelto a la antigua cooperación binomial entre los gobiernos y sus instituciones y el sector privado para mangunear entre ellos los dineros. Bueno, cuando yo miro al ombligo y veo a España, ¿hay algún caso en España donde haya habido manguneo con la gestión del COVID? Lanzo la pregunta, Lanzo la pregunta. ¿Hay algún caso por ahí
que mientras estaban muriéndose la gente, se estaba trapicheando con los dineros y con las mascarillas, muriéndose la gente. ¿Qué tipo de cooperación favoreció esto? Favoreció empresas, sector privado y gobiernos, los que se llevaban la comisión en la pasta. Gobierno. Hay algún caso por ahí, creo. Esto son oídos. Yo oigo que algo habrá. ¿De acuerdo? Y esto es faltar a la Agenda 2030. Por lo tanto, cuando yo oigo a unos mandatarios hablando en la ONU, diciendo las bondades que la izquierda quiere hacer, lo quiere hacer porque ya están determinados, el Grupo de Puebla está determinado a transformar Naciones Unidas para poner instituciones a su antojo. ¿Para qué? Para manejar bien el dinero. Escuchen, escuchen. Todas las intervenciones de la izquierda, Visa, tiene como sigla intervenir en la administración de Naciones Unidas, en el financiamiento de los programas de Naciones Unidas. Todo esto está por ahí. También en boca de Pedro Sánchez también. Esto ya es un hecho. Naciones Unidas se va a convertir en una organización, bueno, no lo califico yo. La historia me dará la razón. Vamos a continuar, dice el copresidente de la mesa de la cumbre de futuro, el jamaicano. Vamos a trabajar para favorecer las generaciones futuras, dice, las generaciones futuras. Si es que tenemos generación futura. Las políticas de izquierdas que tenemos no garantizan la sostenibilidad de la raza humana. Entonces, yo pregunto, generaciones futuras, ¿cómo vais a garantizar una generación futura si la tasa de natalidad, eso lo decía Milei, uno de los discursos que han molestado mucho a la ONU, porque la ONU está contaminada ya hasta las trancas de las ideas de izquierdas, ¿de acuerdo? Pero lo que ha señalado Milei no es nada una aberración. Las políticas que se tienen sobre el género no garantizan la sostenibilidad de la raza humana. ¿De qué generación futura nos están hablando? Si esto sigue adelante, no habrá generación futura. No habrá generación futura en Europa, por ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve hacer todo esto? Lo que se van a llevar la pasta son los poderes públicos y las empresas. Nada más, nadie más. A la sociedad civil, como va a ir desapareciendo, que le den. Esta es la política. Las generaciones futuras de las que se llenan la boca para hablar y hacernos convencer de las bondades del sistema de la ONU,
estas generaciones futuras no están garantizadas. No están garantizadas. Como descuidemos nuestros palacios y como decía un cantante africano, nuestros palacios, tarde o temprano, en 50 años, 100 años, van a estar habitados por ratas y cualquier cosa de este estilo. Los seres humanos están abocados a desaparecer con estas políticas socialcomunistas. Ahí está. Volveré a este tema cuando hable de la intervención de Pedro Sánchez. Bien, termino con la copresidencia de Jamaica. Hace una afirmación. Vamos a continuar con el liderazgo. Está hablando como de izquierda, ¿vale? Lo ha dicho antes. Por la financiación para el desarrollo mediante el grupo de amigos de financiación de los objetivos de desarrollo sostenibles. Y grupo de estimación global, estímulo global, ya lo diré, de financiación del secretario general. Bien, es decir, la Agenda 2030, su financiación va a ir orientada a financiar la consolidación de la izquierda social comunista en los países regentados por ellos. Pero es una cosa bastante difícil de asimilar por las implicaciones que esto va en contra de la propia agenda, porque mucha sostenibilidad. Acababa de hablar ahora de el futuro de las generaciones futuras. Vamos, las generaciones futuras. Si no habrá generación futura por las políticas de género, políticas de no sé qué, LGBTI, ¿cómo se garantiza la generación futura? La raza humana no está apoyada por la propia Agenda 2030. La sostenibilidad de la raza humana no está garantizada con las políticas de izquierda. Esto lo digo clarísimamente. Clarísimamente. El que entienda de verdad debe reflexionar. El que entienda de verdad, sin tener que ir a ninguna universidad. Si queremos hablar de sostenibilidad, es decir, no hacer nada para impedir que la gente de hoy sea lo que es ser humano. O que impida que pueda regenerarse y garantizar el futuro. Por lo tanto, las políticas que solamente se limitan a los deseos, y todo esto, pues maquinar los deseos para no garantizar la estabilidad, la sostenibilidad de la raza humana, son políticas erráqueas. Ya es hora de que alguien lo pueda decir sin temor e invita a la reflexión. Esto invita a la reflexión. Por lo tanto, y luego el representante de San Marino también recordó, este sí que me interesó mucho, porque puso los puntos en las IES. Recordó que hay 4 objetivos de la ONU
que la ONU se propuso desde el principio, desde su creación en 1945. 4. Y salvar las generaciones futuras. Fíjate, desde 1945 ya se pensaba en la generación futura. Nosotros no estuvimos allí en 1945, pero ya garantizaban nuestro futuro de hoy. Oye, nosotros de hoy, ¿a qué nos ha servido garantizar nuestro futuro? Garantizar nuestra vida hoy, si estamos igual o peor que en 1945. Palabrerías. Me ha gustado esta síntesis. Desde 1945, la ONU tenía la misión de garantizar a las generaciones futuras. Para entonces, nosotros éramos hoy, los de hoy, éramos generación futura. ¿Qué es lo que nos ha traído la generación de 1945? El socialcomunismo. ¿Qué es lo que nos ha traído? ¿Qué es lo que nos han traído? Y que nosotros en el siglo XXI podemos decir que esto es lo que nos ha traído desde 1945. Vamos a ver aquí en España. ¿Qué es lo que nos ha traído el socialcomunismo que existió aquí en España y existe hoy? ¿Cuál es el legado del socialcomunismo en España? El legado que podemos decir que nos legaron. Sabemos que en 1931 hubo una revolución y mucho más antes del siglo XIX, con la expulsión de Isabel II. ¿Qué es lo que hemos heredado nosotros, las personas que en 1945 no habíamos nacido? Éramos el futuro. ¿Qué es? Cualquier español puede hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo que el socialcomunismo nos ha traído? Y que podemos decir que nos sirve para vivir mejor hoy. ¿Qué es lo que nos han dado? Tenemos las mismas guerras, tenemos las mismas amenazas, tenemos el mismo miedo a vivir, tenemos los mismos engaños, tenemos la misma manipulación. Dicen, el sufragio universal. Cuidado, es un eufemismo. Hoy en día presenciamos que ni siquiera las elecciones generales o autonómicas son respetadas. ¿Qué es lo que nos han traído y que podemos decir que está consolidado hoy en España? ¿Qué es lo que hemos beneficiado? Tenemos genocidios que no se pueden borrar. Tenemos, yo qué sé. Por lo tanto, señoras y señores, en la próxima intervención vamos a abordar la participación de Sánchez en esta sesión inaugural de la Cumbre del Futuro. Muchas gracias, señoras y señores.